Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la vida de Moisés. Sabemos que fue el gran libertador de Israel, el hombre que habló cara a cara con Dios y quien recibió las tablas de la ley. Pero hoy revelaremos 5 secretos de Moisés que pocos conocen. Prepárate para descubrir detalles ocultos que cambiarán tu perspectiva sobre este increíble personaje. Si te gusta el contenido bíblico, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más historias increíbles. Secreto 1. Moisés tenía un pasado noble y un futuro incierto. Desde su nacimiento, Moisés estuvo atrapado entre dos mundos. Por un lado, el esplendor y la grandeza de Egipto, palacios dorados, lujos inimaginables y una educación reservada solo para la realeza. Por otro, su verdadera identidad, la de un hebreo nacido en tiempos de opresión, cuyo pueblo era esclavizado sin misericordia. ¿Quién era en realidad? ¿Un príncipe con un futuro asegurado o un hombre destinado a liberar a los oprimidos? Moisés creció rodeado de sabiduría, entrenado en estrategia militar, política y religión egipcia. Tenía acceso a todos los privilegios que alguien podría desear. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo lo atormentaba. A diario, veía a los hebreos sufrir bajo el látigo egipcio, construyendo ciudades con sudor y sangre. Hasta que un día, su mundo colapsó. Un instante de furia lo cambió todo. Moisés vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. No pudo contenerse. Con un arrebato de justicia, golpeó al opresor hasta quitarle la vida. En ese momento, comprendió que ya no pertenecía a Egipto. Su pasado como príncipe quedó sepultado en la arena junto al cadáver. Ahora era un fugitivo, escapando de la misma nación que antes lo llamaba noble. Cruzó el desierto, dejando atrás la gloria, el poder y una vida de comodidad. El sol abrasador lo castigaba, el hambre y la sed se volvían insoportables. ¿Era este su destino? Pero lo que parecía el final de su historia era, en realidad, el principio. En aquel desierto donde todo parecía perdido, Dios comenzaba a forjar a un libertador. Moisés aún no lo sabía, pero su mayor prueba estaba por venir, y con ella, su verdadero propósito. Secreto 2. Moisés no se sentía capacitado para su misión. La noche envolvía el desierto cuando, de repente, un fuego ardiente iluminó la soledad de Moisés. Pero no era un fuego común, la zarza ardía sin consumirse. De pronto, una voz resonó en lo más profundo de su ser: Moisés, Moisés. Era Dios mismo llamándolo. El hombre que había huido de Egipto, que ahora era un simple pastor en tierras ajenas, tembló al escuchar su nombre en los labios del Todopoderoso. Y cuando Dios le reveló su propósito, liberar a su pueblo de la esclavitud, Moisés sintió el peso del miedo caer sobre sus hombros. ¿Yo? ¿Cómo podría hacerlo? Sus excusas brotaron como un torrente. Señor, yo no sé hablar bien. Soy torpe con las palabras. Ellos no me creerán. Su inseguridad lo devoraba. No era un guerrero, no era un orador, ni siquiera era bien recibido por su propio pueblo. ¿Cómo podría enfrentarse al hombre más poderoso del mundo y exigir la libertad de los hebreos? Pero Dios no busca perfección, busca disposición. Y con firmeza, respondió: yo estaré contigo. Moisés no lo entendía aún, pero cuando Dios llama, Él capacita. No importaban sus debilidades, su miedo o su pasado. Dios había elegido a un hombre quebrantado para hacer historia. Aún con dudas, Moisés aceptó. Y aquel pastor inseguro, que un día se sintió incapaz, se convertiría en la voz de Dios ante Faraón, en el líder que partiría el Mar Rojo y en el hombre que cambiaría el destino de una nación. Dios no busca a los perfectos. Busca a los dispuestos. Y así como con Moisés, aún hoy sigue llamando a aquellos que creen que no son suficientes, para demostrarles que en sus manos, lo imposible se vuelve realidad. Moisés nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo. Pasó de ser un fugitivo sin propósito a ser el portavoz de Dios ante un imperio. Pero cada paso que dio estuvo marcado por la fe, no por su capacidad. El miedo no desapareció, pero la obediencia fue más fuerte. Con su vara en la mano y la promesa divina en su corazón, desafió a Faraón, lideró un pueblo rebelde y enfrentó el desierto con valentía. Su historia nos recuerda que Dios no elige a los más preparados, sino que prepara a quienes confían en Él. Tú también tienes un llamado. Secreto 3. La misteriosa muerte de Moisés.
La muerte de Moisés no fue como la de cualquier líder. No hubo multitudes llorando, ni un gran monumento en su honor. No hubo sepultura visible. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró en el valle de Moab, y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Deuteronomio 34, 5-6. ¿Por qué este misterio? ¿Por qué Dios ocultó su cuerpo de los ojos humanos? Lo más impactante es lo que se menciona en Judas 1.9. Una disputa celestial entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Una batalla en el reino espiritual por los restos de un hombre. ¿Qué valor tenía su cuerpo para que incluso el enemigo intentara poseerlo? Algunos creen que Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Israel, haciendo que lo adoraran como un dios. Moisés fue un líder tan influyente que su tumba podría haberse convertido en un santuario de idolatría. Pero Dios frustró esos planes. Otros sugieren que Moisés tenía un papel especial en el futuro. En la transfiguración de Jesús, Mateo 17:3, Moisés aparece junto a Elías, dos hombres con muertes extrañas. Moisés fue enterrado por Dios, y Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Podría esto estar relacionado con los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11? Lo cierto es que Dios mismo se encargó del destino de Moisés, asegurándose de que su legado no estuviera atado a una tumba, sino a la eternidad. Su historia sigue viva, y su muerte sigue siendo un enigma que deja más preguntas que respuestas. ¿Será revelado algún día este secreto? El misterio de Moisés sigue inquietando a estudiosos y creyentes. ¿Por qué Dios lo sepultó en secreto? ¿Por qué hubo una disputa celestial por su cuerpo? Algunos sugieren que su misión aún no ha terminado, que podría volver en los tiempos finales. Su aparición en la transfiguración de Jesús confirma que su historia no terminó en Moab. Moisés no fue olvidado, sino reservado para un propósito mayor. Su legado no está en una tumba, sino en las páginas de la Biblia y en la fe de millones. Su muerte sigue siendo un enigma, pero su impacto es eterno. Secreto 4. Su conexión con Jesús en la transfiguración. La aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús no es una simple coincidencia, es una revelación poderosa de su papel en la historia de la salvación. Imagina esto. Siglos después de su muerte, Moisés se presenta junto a Elías, rodeado de la gloria divina, mientras Jesús brilla con una luz sobrenatural. ¿Qué mensaje nos deja este evento? Moisés, quien recibió la ley directamente de Dios en el Sinaí, representa la base de la justicia divina, el pacto antiguo que guiaba a Israel. Por otro lado, Elías, el profeta arrebatado al cielo en un torbellino, simboliza la voz de Dios llamando al arrepentimiento. Ambos aparecen en este momento crucial, como si estuvieran rindiendo homenaje a Cristo, la culminación de la ley y los profetas. La transfiguración es más que una visión celestial, es la confirmación de que Jesús es la conexión suprema entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Es casualidad que, justo después de este evento, Dios mismo declare desde el cielo, «Este es mi Hijo amado, ¿a él oíd?» No, es una declaración de que la autoridad de Jesús está por encima de todo. Moisés y Elías desaparecen, pero Jesús permanece. La ley y los profetas encuentran su cumplimiento en él. ¿Te habías dado cuenta de este detalle impresionante? Esta escena nos desafía a preguntarnos, ¿estamos aún aferrados solo a la ley y a las profecías, o hemos reconocido que todo apunta a Cristo, el Salvador definitivo? Este momento en la transfiguración no solo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también revela el propósito final de la ley y los profetas, señalar a Cristo. Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Sin embargo, siglos después, aparece en la tierra prometida junto a Jesús, mostrando que solo en él se encuentra el verdadero cumplimiento del plan divino. ¿Podría esto simbolizar que la verdadera entrada al reino de Dios no se logra por la ley, sino por la gracia en Cristo? Un detalle asombroso para reflexionar. Secreto 5. Moisés y su lucha interna con la ira. Desde el principio, Moisés fue un hombre marcado por el fuego de su temperamento. Su historia no es solo la de un líder, sino la de un ser humano con luchas internas, victorias y fracasos. A pesar de su cercanía con Dios, su carácter impulsivo le trajo graves consecuencias. Desde joven mostró signos de su ira cuando mató al egipcio que golpeaba a un hebreo.
Aquel acto, nacido de su deseo de justicia, lo llevó al exilio durante 40 años. Sin embargo, esa no sería la última vez que su ira definiría su destino. Uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió en el desierto, cuando el pueblo de Israel, como tantas veces, se quejaba de la falta de agua. Dios le dio instrucciones claras: debía hablarle a la roca y de ella brotaría agua para saciar la sed del pueblo. Pero Moisés, cansado y frustrado, dejó que su furia nublara su juicio. En lugar de obedecer la orden divina, golpeó la roca 2 veces con su vara. Aunque el agua fluyó, su desobediencia le costó caro. Dios le dijo que, por no haber confiado en él y no haberlo santificado ante el pueblo, no entraría en la tierra prometida. ¡Qué ironía! El hombre que guió a Israel a la libertad no podría cruzar el umbral del destino que tanto anhelaba. Este episodio es una advertencia poderosa. Moisés, a pesar de ser un líder elegido, mostró que la ira descontrolada puede llevar a tomar decisiones precipitadas con consecuencias irreversibles. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hablado o actuado en un momento de enojo y luego hemos lamentado nuestras palabras o acciones? La historia de Moisés nos recuerda que la paciencia y la obediencia a Dios son esenciales. Pero aquí hay algo aún más profundo: la roca que Moisés golpeó es un símbolo de Cristo. En 1 Corintios 10:4, Pablo revela que aquella roca en el desierto representaba a Jesús, la fuente de agua viva. Al golpear la roca en lugar de hablarle, Moisés alteró el mensaje que Dios quería transmitir. Cristo solo debía ser herido una vez, su sacrificio en la cruz, y después, con solo clamar a Él, nos daría vida. Sin darse cuenta, Moisés dañó la imagen profética de la obra redentora de Cristo. ¿No es esto impactante? Su ira no solo le costó su sueño, sino que también empañó un mensaje divino. Esto nos muestra que nuestras reacciones pueden afectar más de lo que imaginamos. Cuando permitimos que las emociones nos dominen, corremos el riesgo de desviar el propósito de Dios en nuestra vida y en la de los demás. Moisés sigue siendo un gigante de la fe, pero su historia nos deja una lección clave: no basta con tener un llamado, también debemos aprender a dominar nuestras emociones. Porque un solo momento de ira puede destruir lo que hemos construido por años. La vida de Moisés está llena de momentos sorprendentes y misterios que siguen fascinando hasta hoy. ¿Cuál de estos secretos te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido revelador sobre la Biblia. Nos vemos en el próximo video.